Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Cada especie tiene leyendas. Algunas hablan de dioses antiguos. Otras, de monstruos estelares que devoran planetas enteros. Pero en los últimos años, hay una historia que se repite entre civilizaciones que ni siquiera se comunican entre sí. Una advertencia susurrada en lenguas que jamás se habían mezclado. No provoques a los habitantes del Deathworld. Y todo comenzó, aquel día. Las puertas de la Cámara Suprema se abrieron con un suspiro mecánico, lento y solemne. La luz dorada del domo se vertió como una cascada sobre el centro de la sala, revelando al único ser que avanzaba sin escolta. Su andar era tranquilo, casi silencioso. No llevaba armadura. No tenía armas. No necesitaba nada. En sus manos, una simple taza de cerámica blanca humeaba con café caliente. Los representantes de las especies más temidas del universo lo observaron con una mezcla de incomodidad y desprecio mal disimulado. Altísimos como torres, cubiertos de escamas, de acero viviente o de tentáculos cristalizados, se removieron en sus tronos ceremoniales al verlo ocupar su asiento. No saludó. No pidió la palabra. Solo se sentó. Y bebió. Nadie dijo nada. Pero todos pensaron lo mismo. ¿Por qué sigue viniendo? Habían pasado apenas 3 años desde la masacre de Exaal, y ninguno de los presentes había olvidado cómo el Consejo se negó a intervenir. 3000 colonos humanos, borrados de un plumazo por las fuerzas Kuratal. Civiles. Niños. Agricultores. El Consejo, esa misma sala, decidió mirar hacia otro lado. Y sin embargo, ese humano seguía allí. En silencio. Tomando café. La especie Surnak, cuya voz se asemejaba al crujir de huesos rotos, rompió la quietud. Humano, ¿no tienes nada que decir esta vez? El hombre levantó la mirada lentamente. Sus ojos no eran como los de los demás. No brillaban. No cambiaban de color. Pero aún así, cada mirada suya parecía atravesar hueso, metal o exoesqueleto. No estoy aquí para hablar. Estoy aquí para observar. ¿Observar qué? Una pausa. Sorbo de café. La caída. Silencio. Un silencio tan denso que ni los respiradores de los Sark le emitían sonido. Algunos traductores automáticos fallaron por la densidad emocional del momento. Uno de los delegados Cyborg incluso se desmayó. No por ataque físico, sino por el peso invisible de la tensión. Los humanos solían venir con palabras, canciones, tratados y propuestas. Eran conocidos por su diplomacia excesiva, su capacidad de perdonar, de ceder. Habían sido ridiculizados por traer flores a guerras, por cantar en funerales de enemigos, por construir en ruinas que otros abandonaban. Pero ese día, no hubo discurso, no hubo súplica, solo un hombre, una taza de café, y la ausencia de amabilidad. La representante de la Confederación Sorlak alzó la voz. ¿Esto es una amenaza? No. Las amenazas implican intención de actuar. Y nosotros ya hemos actuado. ¿A qué te refieres? El humano miró el reloj de su muñeca. Luego, dirigió la vista hacia el techo abovedado, donde danzaban proyecciones de luz que representaban los sistemas estelares de cada especie miembro del Consejo. Una a una, pequeñas luces comenzaron a parpadear y desaparecer. A que mientras ustedes discuten, algunos de sus mundos ya no les pertenecen. Los gritos comenzaron en docenas de idiomas. Comandos de emergencia, transmisiones de seguridad, escaneos planetarios. Nada respondía. Las flotas habían sido apagadas. Las inteligencias artificiales, reprogramadas. Las estaciones orbitales, bloqueadas. No hubo explosiones. No hubo combates. Solo apagones quirúrgicos, totales, limpios. El humano terminó su café. Durante décadas confundieron nuestra cortesía con cobardía. Nuestra paciencia con debilidad. Nuestra sonrisa con sumisión. Hoy, solo vine a asegurarme de que comprendieran. Se levantó, sin apuro, y se dirigió hacia la salida. ¿Comprender qué? Se detuvo en el umbral. Solo una vez miró hacia atrás. Que se acabó el tiempo para pedir disculpas. Y salió. Las puertas se cerraron con el mismo suspiro solemne. En la sala quedó solo el eco del miedo. Una taza vacía sobre la mesa. Y el inicio de la historia que todos contarían durante generaciones. El día que los habitantes del Deathworld decidieron dejar de ser amables. El Tratado de la Falsa Paz.
El archivo comienza con un fragmento antiguo. Una transmisión diplomática con bordes dorados, sellos de bienvenida y música ceremonial. En ella, una voz humana pronuncia palabras que en su momento fueron celebradas como el inicio de una nueva era. La Tierra se une a la Federación Galáctica no como súbdita, ni como amenaza, sino como igual. Traemos paz. Traemos cultura. Traemos la voluntad de compartir lo que somos, para crecer juntos. En aquel entonces, fue un momento histórico. 37 especies firmaron el tratado. Aplaudieron. Se ofrecieron obsequios. Un embajador Sarkun incluso lloró de emoción, lo cual era biológicamente casi imposible. Pero mientras las cámaras captaban abrazos y promesas, fuera del encuadre, los ojos antiguos de ciertos imperios no veían aliados. Veían oportunidad. La humanidad, con sus sistemas aún limitados, con su historia aún marcada por guerras internas y su biología débil, era vista como un recurso, no como una amenaza. Y así empezó la primera fase del juego, la manipulación. Al principio, fueron acuerdos desiguales disfrazados de convenios comerciales. Después, rutas de navegación que casualmente pasaban por sectores humanos sin notificación. Luego vinieron los sabotajes disfrazados de fallos técnicos. Exploradores desaparecidos. Colonias enteras que dejaron de transmitir sin explicación alguna. La Tierra protestaba, sí, pero no con fuego. Lo hacía con palabras. Reuniones. Reportes. Comunicados. Todos archivados y olvidados por el Consejo. Una y otra vez, los humanos pedían investigaciones. Aportaban pruebas. Insistían en la vía diplomática. Algunos incluso rogaban. Pero la respuesta era siempre la misma. Estamos analizando la situación. Y mientras tanto, las pérdidas aumentaban. Una estación científica en la órbita de Tebrak 4 se desintegró durante la noche. El Consejo culpó a una lluvia de asteroides, en un sector sin asteroides registrados. Un convoy humanitario fue interceptado por una raza aliada. Las grabaciones del ataque se corrompieron misteriosamente en los archivos centrales. Una delegación humana fue envenenada en una cena oficial. El informe concluyó que fue una reacción alérgica. Cada injusticia era seguida por una sonrisa diplomática. Cada muerte, por una promesa vacía. Y a pesar de todo, la humanidad seguía enviando representantes. Seguía regalando arte. Seguía asistiendo a foros y simposios. Seguía creyendo. Creyendo que la paz era posible. Hasta que dejó de creer. Todo cambió el día que se reveló un mensaje interceptado. No un mensaje militar. No una orden de ataque. Era una conversación informal entre dos altos miembros del Comité de Defensa de la Federación. ¿Los humanos? Decía uno entre risas. Son útiles. Tienen manos diestras, hacen buena tecnología, y se reproducen como plaga. Pero cuando no sirvan, los silenciaremos. Nadie va a llorar por monos que se creen personas. Ese fragmento fue escuchado por una sola persona. Un embajador. El mismo que décadas después regresaría con una taza de café a la Cámara Suprema. No gritó. No reveló el mensaje. No acusó a nadie. Solo guardó el archivo. Lo memorizó. Lo archivó en su mente como se archiva un epitafio. Ese día no hubo venganza. Solo un pensamiento. Nosotros creímos en ellos. Ellos solo nos usaron. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar. Los humanos dejaron de enviar poemas a los aniversarios galácticos. Las academias diplomáticas comenzaron a cerrar sin aviso. Y las nuevas generaciones nacidas fuera de la Tierra, fueron entrenadas en silencio. Entrenadas no para hablar, sino para recordar. Para entender lo que significa vivir en un Deathworld, donde todo puede matarte, menos la voluntad de sobrevivir. Y cuando todo lo demás te ha sido arrebatado, incluso la esperanza, lo único que queda es la determinación. Una determinación que no grita, que no se anuncia, una que solo espera. Y cuando llega, no pide permiso. Desde entonces, los sistemas centrales comenzaron a ver un patrón extraño. Estaciones humanas fortificándose sin explicación. Alianzas con razas exiliadas. Silencio en los canales antes saturados de comunicación. La Tierra, que antes era una voz constante en la Federación, se volvió muda. Y todos creyeron que se estaban rindiendo. No entendieron que solo se estaban preparando. Muchos años después,
Cuando las luces comenzaron a apagarse en los sectores centrales y los líderes más poderosos del universo temblaban ante un solo hombre con café, recordaron el tratado, recordaron la falsa paz. Y por primera vez, desearon que los humanos aún fueran amables. Pero ya era demasiado tarde. La gota que colmó el vaso. El planeta Exaal no era una amenaza para nadie. No tenía armamento orbital. No tenía recursos estratégicos. Era solo una colonia. Una pequeña comunidad humana en un mundo fértil, templado, lleno de vida y silencio. Allí crecían campos de grano azul bajo un cielo color violeta. Allí, los niños jugaban entre cultivos. Allí, los científicos estudiaban insectos translúcidos y escribían libros de biología. Hasta el día en que el cielo se abrió. Llegaron sin previo aviso. 40 naves de guerra de la raza Curatal descendieron en formación cerrada. No para ocupar. No para negociar. Sino para exterminar. Durante los primeros 7 minutos, no hubo defensa. Las alarmas no funcionaron. Las transmisiones fueron bloqueadas. Solo se oían gritos. Y luego, silencio. Los sobrevivientes se refugiaron en las minas subterráneas. Mandaron señales de auxilio que nunca fueron respondidas. Los canales de emergencia de la Federación estaban colapsados. La flota más cercana tardó 9 días en llegar. Cuando lo hizo, ya no quedaba nada. 15.000 vidas. 10.000 eran civiles. 3.000 eran niños. Los cuerpos fueron hallados en círculos, como si hubieran intentado protegerse unos a otros con los brazos. Algunos, abrazados. Otros, aún con los ojos abiertos. La Federación convocó una reunión de emergencia. Los embajadores de las razas más poderosas llegaron tarde. Entraron sin mirar al representante humano. Tomaron sus asientos. Abrieron sus carpetas. Leían cifras como si fueran estadísticas. Exaal, incidente lamentable, aún sin confirmar autoría directa, posibles factores geográficos, cadena de errores. Él no dijo nada. Solo colocó una pequeña caja sobre la mesa. Presionó un botón. La sala entera escuchó los últimos minutos de transmisión. Voces humanas. Voces de niños. Una maestra intentando calmar a sus alumnos mientras las paredes tiemblan. Un padre dando coordenadas de evacuación mientras su voz se quiebra. Una niña, preguntando si el cielo también duele cuando se rompe. Cuando la grabación terminó, no hubo aplausos. No hubo protestas. Solo más papeles. Más excusas. Esto debe investigarse con cuidado, dijo el alto canciller de la especie Traknar. No podemos culpar sin pruebas. Tal vez fue un grupo renegado. El embajador humano se levantó. Nadie lo detuvo. Recogió su caja. Guardó la grabación. Y mientras lo hacía, habló con voz serena. Cada uno de ustedes recibió alertas. Mensajes. Llamadas de auxilio. No respondieron. Cada uno de ustedes sabía lo que ocurría, y decidieron mirar hacia otro lado. Eso no fue un error. Fue una elección. El representante Araltes, una criatura de 3 bocas, replicó con tono burlón. ¿Nos estás acusando, humano? No. Los estoy recordando. ¿Recordando qué? Que fuimos amables. Caminó hacia la salida sin decir más. Alguien, entre los presentes, rió con nerviosismo. Esto es un acto diplomático, no una amenaza velada. El humano se detuvo solo un segundo antes de cruzar la puerta. No es una amenaza. Es una promesa, que ya no tienen tiempo de evitar. Las puertas se cerraron detrás de él. Y el consejo volvió a llenarse de murmullos, de análisis, de negaciones. Nadie lo tomó en serio. Pero en ese instante, en el silencio que quedó flotando, algo cambió. No en la Federación. No en los sistemas coloniales. Sino en la humanidad. Ya no habría más protestas. Ya no habría más palabras. El archivo de Exaal se convirtió en fuego. Y en cada rincón de la galaxia donde un humano respiraba, algo despertó. No odio. Algo más frío. Más antiguo. Determinación. El despertar del depredador dormido. No hubo declaración de guerra. No hubo transmisiones de advertencia. Ningún buque humano cruzó fronteras con luces encendidas ni con himnos patrióticos. No hubo banderas. Solo sombras. A los 6 días de la masacre de Exaal, el sistema Atrembal, territorio de la raza Curatal, sufrió un apagón total. Comunicaciones, satélites, estaciones orbitales,
Todo cayó. Al principio creyeron que era una tormenta solar. Luego, una falla técnica. Pero las pruebas no encajaban. Las redes internas mostraban una última imagen antes del colapso, una figura humana de espaldas, en un pasillo oscuro, dejando caer algo al suelo. Después, nada. 48 horas más tarde, la flota minera de los Urnak en el sistema Veridian se desintegró desde adentro. No fue un ataque. No hubo explosiones. Simplemente, cada uno de sus sistemas se volvió contra sí mismo. Cuando revisaron los registros, encontraron un código antiguo, binario, primitivo. Demasiado primitivo como para ser detectado por las defensas automáticas. Demasiado humano. Al día siguiente, una ciudad entera en el planeta Dalbora despertó rodeada por muros de acero que nadie recordaba haber construido. Las torres de vigilancia estaban activas. Las rutas de escape, bloqueadas. Y los centros de control, vacíos. Solo un mensaje parpadeaba en la pantalla principal. No olvidamos. La galaxia creyó por siglos que los humanos eran predecibles. Diplomáticos. Lentos. Pero confundieron paciencia con pasividad. Y cuando se dieron cuenta, ya estaban atrapados. Le pusieron nombre a la serie de eventos. Operación Pax. Irónicamente, significaba paz. Pero la paz que los humanos ofrecían ahora, no era la que esperaban. Una tras otra, las civilizaciones implicadas en el silencio de Exaal comenzaron a perder sus pilares. Sus datos. Sus recursos. Sus líderes. Los ataques no eran visibles. Los causantes no eran soldados. Eran científicos. Médicos. Ingenieros. Humanos infiltrados en estructuras galácticas desde hacía décadas, silenciosos, disciplinados, invisibles. Esperando la orden. Pero no fue una orden. Fue una decisión colectiva. Una especie entera que entendió, al mismo tiempo, que ya no había nada que salvar. Y entonces, dejaron de intentar salvar. Dejaron de advertir. Dejaron de explicar. Solo actuaron. Algunos mundos colapsaron desde adentro sin entender siquiera qué había pasado. Otras razas comenzaron a huir de sus propias bases, temiendo ver una silueta humana caminando por un pasillo, en silencio, sin armas, pero con una mirada que no pedía permiso. En el Consejo, intentaron reunir una respuesta conjunta. Pero los embajadores comenzaron a ausentarse. Uno tras otro, desaparecían antes de cada reunión. Las sillas quedaban vacías. Las luces se atenuaban. Hasta que solo quedó una silla ocupada. La humana. Y nadie más quiso sentarse frente a ella. Porque la verdadera guerra no fue contra ejércitos. Fue contra el concepto. El concepto de que los humanos eran dóciles. El concepto de que eran inferiores. El concepto de que se podía abusar de su paciencia sin consecuencias. Ese concepto fue destruido. No con bombas, sino con precisión, con memoria, y con una determinación que había estado contenida durante siglos. Porque hay algo que el resto de la galaxia olvidó. Los humanos son hijos de un mundo donde el oxígeno puede matarte, donde el agua puede arrastrarte, donde los animales no te temen, te cazan, y donde, cuando todo eso falla, te destruyes a ti mismo. Vivieron así, y sobrevivieron. Y ahora, esa resistencia se convirtió en una estrategia. Los habitantes del Deathold habían despertado. Y no necesitaban gritar. Solo caminar. Paso a paso. Mundo a mundo. Y con cada uno que caía, dejaban un solo mensaje detrás. Fuimos amables. Ustedes eligieron otra cosa. El regreso del embajador. La Cámara Suprema del Consejo Galáctico había cambiado. Ya no era un centro de debate. Ahora era una sala silenciosa, fría. Las sillas que antes vibraban con discursos y reclamos, estaban vacías. Algunas abandonadas. Otras, cubiertas con telas negras. Los sistemas que habían ignorado las súplicas humanas, los imperios que se habían reído de su diplomacia, ya no respondían transmisiones. Pero ese día, las puertas volvieron a abrirse. Sin ceremonia. Sin anuncios. Solo un sonido metálico, y una figura caminando. El embajador humano cruzó el umbral sin escoltas, como siempre. Vestía igual que antes, traje oscuro, pasos lentos, mirada tranquila. En la mano, la misma taza blanca. Los pocos representantes que aún se atrevían a asistir lo miraron con tensión. Algunos eran nuevos. Otros,
los últimos sobrevivientes de civilizaciones fragmentadas. Nadie habló. El embajador se sentó en su silla, colocó la taza sobre la mesa, y tomó un sorbo. El silencio era absoluto. No he venido a explicar, dijo al fin. Ya no tienen derecho a explicaciones. Una representante de la raza Beruk, temblorosa, se inclinó ligeramente. Solo queremos entender. Entender ahora, no cambia lo que eligieron entonces. No sabíamos lo que iba a pasar. Sí sabían. Solo pensaron que no tendría consecuencias. El embajador giró lentamente la taza entre sus dedos. Nos llamaron débiles. Nos llamaron lentos. Nos llamaron patéticos por pedir paz. Lo aceptamos. Sonreímos. Incluso lloramos con ustedes cuando sufrieron pérdidas. Pero cuando fue nuestra pérdida, cuando fueron nuestros niños, ustedes brindaron. Una figura armada al fondo de la sala intentó alzar la voz. ¿Y ahora qué? ¿Esto es venganza? ¿Dominación? El embajador lo miró. No con rabia, sino con una calma inquebrantable. No buscamos tronos. No buscamos venganza. Solo buscamos que nadie más se atreva a repetir lo que ustedes permitieron. Se levantó. Nadie se movió. Durante años, quisimos pertenecer. Creíamos que se podía construir algo en común. Pero ustedes no querían aliados. Querían sirvientes. Se dirigió hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Recuerden esto. Nosotros vinimos con manos abiertas. Ustedes eligieron cerrar las suyas. Dio un paso más. Y cuando el puño humano se cierra, no vuelve a abrirse. Las puertas se cerraron detrás de él. Lentamente. Sin estruendo. Quedaron dentro solo ecos. Respiraciones contenidas. Y el silencio de una taza vacía sobre la mesa más temida de la galaxia. El día que todos recordarán. En las estaciones orbitales más lejanas, donde solo los viajeros antiguos se atreven a detenerse, hay un susurro que se repite entre especies que jamás han hablado entre sí. Una frase transmitida en grabaciones corroídas, en canciones de cuna distorsionadas, en bibliotecas prohibidas. Nunca provoques a los habitantes del Deathworld. Mucho después de que la guerra silenciosa terminara, de que las estructuras de poder se reconfiguraran sin disparos, de que los mundos se rindieran sin ver ni una nave enemiga, quedó algo mucho más duradero que el miedo. La historia. Una historia contada en mercados, en templos, en barcos de carga oxidados y palacios aún en ruinas. Todos la repiten, aunque nadie se atreve a decir el nombre completo. Solo la llaman el día. Porque todos recuerdan dónde estaban cuando comprendieron que ya era tarde. Cuando vieron sus cielos vacíos. Sus sistemas apagados. Sus líderes, desaparecidos. Y en cada relato, el mismo símbolo. Una silla vacía. Una taza blanca. Y un humano que ya no estaba allí. Se construyeron memoriales. Algunos con tecnología holográfica avanzada. Otros, simples piedras grabadas con palabras en lenguas ya olvidadas. Pero todos decían lo mismo. Ellos fueron amables. Nosotros no. En las academias militares de las razas sobrevivientes, los instructores no enseñan con mapas de batallas. Enseñan con silencio. Y muestran imágenes de la Tierra. Imágenes del planeta azul donde todo comenzó. Donde la vida evolucionó entre volcanes, virus, hielo y fuego. Donde los habitantes aprendieron a resistir antes de aprender a hablar. Donde la palabra paz no era debilidad, sino paciencia acumulada. Una vez al ciclo solar, en la Cámara Suprema, ahora vacía de poder, se enciende una sola luz. Ilumina la silla de los humanos. Que nadie se atreve a ocupar. A veces, llegan embajadores jóvenes. Nuevas razas, nuevos sistemas. Y preguntan con curiosidad. ¿Quién se sentaba ahí? Los ancianos solo bajan la mirada. Algunos murmuran. Otros apenas responden. Los que decidieron perdonarnos, demasiado tiempo. Hasta que ya no lo hicieron. Y cuando cae la noche, y los canales interestelares emiten solo estática. Se oye una última frase, como un eco ancestral que recorre galaxias enteras. Nunca fue odio. Solo memoria. Y un límite que jamás debimos cruzar. Las estrellas siguen girando. Las civilizaciones se levantan y caen. Pero en todos los rincones del universo, cada especie aún cuenta historias sobre el día en que los habitantes del Deathworld decidieron dejar de ser amables.